Hola chicos, ¿cómo está? Habla su profesora Gabriela Contreras. Hoy empezamos un nuevo tema que se llama oxigenoterapia. Saben que para cualquier consulta o duda me pueden enviar un WhatsApp o lo que sería un mensaje al campus o por mail. No hay ningún problema, saben que en cualquier momento les contesto. Bien, nos preguntamos qué es la oxigenoterapia, ¿sí? Se define la oxigenoterapia como el uso terapéutico del oxígeno con el objetivo de mantener los niveles adecuados que eviten la hipoxia tisular, ¿sí? Se debe ser administrado de forma correcta y segura como cualquier tipo de droga, ¿sí? Es fundamental que el aporte ventilatorio se complemente con una concentración normal de hemoglobina, una conservación del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo tisular. La oxigenoterapia estará indicada siempre que existe una deficiencia del aporte de oxígeno a los tejidos y se podrá ser aguda o crónica. Bien, para empezar con el tema tenemos que saber lo que es la FiO2, ¿sí? Y es la concentración del oxígeno inspirado, ¿sí? Es la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Sí? Si el volumen corriente de un paciente es de 500 mililitros, se compone de 250 mililitros de oxígeno, ¿sí? Y de lo que sería la FiO2, ¿sí? Que sería el 50%. Esto es muy importante porque siempre lo vamos a ver en todos los textos de oxigenoterapia y especialmente los sistemas de alto y bajo flujo. Bien, tenemos lo que son los sistemas de administración, que son los elementos necesarios para lo que sería la oxigenoterapia. Mediante ellos se introduce el oxígeno en las vías respiratorias y para la administración correcta de oxígeno es necesario conocer la concentración del gas y utilizar el sistema adecuado. A continuación vamos a ver los elementos que posee todo lo que es la parte de oxigenoterapia para administrar el oxígeno a los pacientes. Tenemos las fuentes de suministro de oxígeno, si se refiere al lugar donde se almacena el oxígeno y a partir del cual se distribuye. El oxígeno es almacenado comprimido, ¿sí? Ya que está hecho a alta presión, para lograr introducir mayor cantidad dentro del recipiente que lo contiene. Esta gran presión deberá ser disminuida al momento de la administración para evitar daño a las vías respiratorias. Las fuentes de oxígeno pueden ser central, que es el método empleado en los hospitales, donde el oxígeno se encuentra almacenado en un depósito central que sería un tanque, y a través de tuberías que se distribuyen en distintas dependencias hospitalarias, ¿sí? O a través de un cilindro, ¿sí? El famoso tubo de oxígeno, recipiente metálico, de menor a mayor capacidad y transportable utilizado en atención primaria y en hospitales donde no exista la toma central de oxígeno. Bien, vamos a empezar con el manómetro, ¿sí? El manómetro permite regular la presión que sale del oxígeno. Se acopla siempre a los cilindros o a los tubos de oxígeno, ¿sí? En los hospitales que poseen el depósito central, ¿sí? La presión ya viene reducida, así que no es necesario el manómetro. Pero si ustedes tienen un tubo de oxígeno, muy probablemente vayan a tener este manómetro. Aquí podemos observar lo que es el flujómetro, ¿sí? Que se acopla al manómetro y permite controlar la cantidad de flujo de oxígeno que sale de la fuente de suministro, que se mide en litros minuto. El flujo se indica mediante una escala graduada y una bolita que sube o baja de acuerdo a la cantidad del flujo. Bien, seguimos con el humidificador. Sí, recuerden que el oxígeno se almacena comprimido, licuado y seco, por lo que antes de administrarlo debe ser humidificado para evitar resecar las vías respiratorias. Esto se realiza mediante el uso de este aparato, sí, que consiste en un recipiente en el que se le introduce agua destilada estéril. Bien, acá lo podemos ver entero, tenemos el manómetro, el flujómetro y el humidificador, ¿sí? Recuerden que si el oxígeno viene de parte central, el manómetro no se va a encontrar, pero el flujómetro y el humidificador sí. Si es con tubo de oxígeno, van a tener las tres piezas. Existen dos sistemas para la administración de oxígeno. Tenemos el bajo flujo, que son las canulas nasales, las mascarillas simples, y el de alto flujo, que serían las mascarillas tipo Venturi, que vamos a ver a continuación. Bien, empezamos con lo que es el sistema de bajo flujo, ¿sí? Que con ellos no podemos conocer la verdadera concentración del gas, o sea, del oxígeno inspirado, y parte del volumen inspirado debe ser tomado del medio ambiente, ¿sí? Deben ser empleados en pacientes con el volumen corriente dentro de los valores superiores a 3/4 partes del valor normal. Bien,
Dentro de los sistemas de bajo flujo tenemos el más común, que es la cánula de oxígeno, la famosa bigotera, como le dicen en muchas clínicas o hospitales, ¿sí? Es para pacientes con necesidades de oxígeno a bajas concentraciones, se utiliza mucho en la enfermedad aguda o crónica con dificultad respiratoria leve, es para oxigenoterapia a largo plazo, ¿sí? También se utiliza en lo que es la recuperación posanestesia. Este dispositivo aumenta la concentración de oxígeno inspirado entre un 3 y 4% por cada litro minuto de oxígeno administrado. Se deben suministrar entre 1 a 4 litros por minuto, alcanzando niveles de FiO2 del 24 al 36% de oxígeno en adultos. Bien, para lo que es la colocación hay que pedirle al paciente que suene su nariz, ¿sí? Y se introduce la cánula en las fosas nasales, se pasan los tubos por encima de las orejas y se ajustan con el pasador que debe quedar debajo del mentón y el cuello del paciente sin presiones ni molestias. Deben conectar el extremo distal a la fuente de oxígeno y seleccionar el flujo indicado. Bien, después poseemos lo que son las mascarillas simples que estamos observando en este momento. Es para pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con hiposemia o dificultad respiratoria leve a moderada. Durante el transporte de una urgencia leve, ¿sí? Este dispositivo permite alcanzar una FiO2 aproximada entre el 40 y 60% en un flujo de 5 a 8 litros por minuto, ¿sí? Se debe mantener mínimamente un flujo de 5 litros minutos para evitar la reinhalación de dióxido de carbono, ¿sí? Estas mascarillas simples son dispositivos de plástico con orificios laterales que permiten la entrada del aire del ambiente. Cubren la boca, nariz y mentón del paciente, interfiriendo para lo que sería hablar, comer y expectorar. Para la colocación de lo que sería esta mascarilla simple, ¿sí? Se debe situar la máscara sobre la nariz, boca y mentón del paciente, pasar la cinta elástica por detrás de su cabeza y ajustarla, adaptar la tira metálica al contorno de la nariz, conectar el extremo distal a la fuente de oxígeno y regular el flujo indicado, ¿sí? Hay que controlar regularmente la posición correcta de la máscara y verificar que no se produzcan fugas de oxígeno por fuera de la máscara, especialmente hacia los ojos, para evitar lo que es una lesión retinal. Bien, seguimos con lo que es la mascarilla con reservorio, sí, que es para pacientes con necesidades de oxígeno a altas concentraciones, como insuficiencia respiratoria grave o intoxicación por monóxido de carbono. Sí, también para administración de gases anestésicos y también para tras la retirada de la ventilación mecánica. Sí, con esta mascarilla se pueden alcanzar altos niveles de FiO2 del 90 hasta el 100%. El flujo de oxígeno suministrado debe ser mayor de 10 a 15 litros por minuto para mantener el reservorio constantemente lleno y garantizar el aporte de oxígeno en altas concentraciones. Tenemos que tener las mismas medidas de seguridad para lo que sería con la mascarilla simple, ¿sí? Recuerden, sí, que pasar la tira elástica por detrás de la cabeza y ajustarla, adaptar la tira metálica al contorno de la nariz, conectar el extremo distal a la fuente de oxígeno, ¿sí? Es muy parecida, nada más que esta posee este reservorio. Pasamos a lo que son los sistemas de alto flujo. Si estos permiten obtener concentraciones de oxígeno inspirado de forma definida y constante, independientemente del patrón ventilatorio del paciente. La mayoría de estos sistemas utilizan el sistema de máscara Venturi para succionar el aire del ambiente y mezclarlo con el flujo de oxígeno, obteniéndose altos flujos de oxígeno. Aquí tenemos a lo que sería la máscara Venturi, ¿sí? Que es para pacientes con necesidad de oxígeno en altas concentraciones, ¿sí? Se permite tener altas concentraciones de forma definida y constante, ¿sí? Posee en su parte inferior un dispositivo que permite regular la concentración de oxígeno a administrar. Dependiendo del calibre del adaptador o del tamaño de los orificios, se obtienen las diferentes concentraciones. Se consiguen concentraciones del 25 al 60% para variar la concentración y se intercambian los adaptadores, llamados JET, que vienen en distintos colores codificados, correspondiendo a cada color un flujo de concentración específico. Aquí podemos visualizar lo que serían los adaptadores, ¿sí? Y los colores, ¿sí? Los van a ver que vienen siempre en una bolsa, todos juntos con la máscara Venturi, y van a poder tener desde 50, 40, 35, 31%, 28, 24. Algunos fabricantes incluso tienen hasta el 60%.
Recuerden, sí, que el control y la colocación es muy similar a las mascarillas simples, ¿sí? Lo único que tienen que seleccionar es el dispositivo JET correspondiente para verificar el oxígeno, la FiO2 que se desea administrar. En general, en situaciones de hipoxia aguda, el aporte de oxígeno recomendado es en una FiO del 24 al 30% en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, del 40 al 50% en el resto de los casos, por ejemplo, una patología cardíaca, asma. Bien, tenemos que hablar de lo que es la toxicidad, sí, de lo que es la oxigenoterapia, sí, ya que los efectos tóxicos del oxígeno se manifiestan con tos seca, irritación de las mucosas, náuseas, vómitos, muchas veces dolor torácico, ¿sí? En los neonatos se puede producir ceguera por lesión retinal, ¿sí? Las altas concentraciones de oxígeno pueden provocar lo que es un colapso alveolar, por eso tienen que ser muy responsables en el manejo de lo que es la oxigenoterapia. Bien, y vamos a ver lo que son las medidas de seguridad, ¿sí? Ya que el oxígeno acelera la combustión, por lo que debe mantenerse alejado de los materiales inflamables, evitar golpes violentos de los cilindros si tenemos tubos, ¿sí? No aproximarlos al fuego ni exponerlos al sol, abrir lentamente la llave y cerrarla cuando no se utiliza, ¿sí? Tienen que tener también cuidado de lo que es también en los factores de riesgo físicos, ¿sí? Más cuando son tubos, ya que ustedes no pueden movilizarlos, y siempre lo moviliza lo que es otro servicio, no los enfermeros, ya que pueden causarles un daño grande o alguna lesión. Bien, con este tema estamos llegando al final. Si cualquier duda o consulta saben que me pueden contactar por el campus o lo que es por el grupo de WhatsApp o mandarme un mensaje privado si les da vergüenza, no hay ningún problema, para aclarar todo lo que sean las dudas. Recuerden que faltan poco para los parciales, igual les voy a estar subiendo un resumen de todo lo que voy a tomar en el campus. Espero que tengan una muy buena semana, les mando muchos besos y saben que cuentan conmigo para lo que sea.